de la creatividad y la innovación en bibliotecas. Entonces, pues de hecho el sitio no está muy desarrollado tampoco, es algo muy básico, es una plantilla de Tumblr que hay que personalizar un poquito. Y hay una pregunta que dice, teniendo en cuenta que la patafísica es eso, es una ciencia de las soluciones imaginarias, ¿cómo podríamos generar o aplicar la patafísica en las bibliotecas? Entonces, como el primer concepto que se me ocurrió después de este video con Brigitte, fue como para brindar soluciones patafísicas a patabibliotecas, ¿no? Fomentando la participación y el diálogo sobre creatividad e innovación en bibliotecas a través del planteamiento de escenarios futuribles. Entonces, ¿qué exige la patafísica? Exige ser muy creativo y exige ponernos en situaciones no convencionales. Entonces, eso es digamos, lo que me interesaba cuando me dijeron que se daba una charla acá. En un principio estaba muy escéptico a cuál podría ser el tema de hablar de innovación, pero creo que hablar de patafísica en este contexto es muy apropiado. ¿Por qué? Porque ustedes de una otra forma también están tratando de romper esquemas tradicionales, esquemas mentales que digamos, generalmente están asociados a lo que nosotros hacemos. Entonces, un ejemplo de digamos, lo que sería la biblioteca del futuro, algo patafísico. Esto es una ilustración de Tom Gold, que él es ilustrador de New Yorker, no sé si lo conocen. Ellos es una revista, ellos lo que siempre se destacan es porque tienen portadas muy interesantes. Entonces él pues, es uno de los ilustradores de la revista. Y le pidieron para The Guardian hacer un artículo sobre las bibliotecas del futuro. Entonces él generó, está en inglés, pero un grupo de españoles ultra tradujeron. Y él dice, pues para él, siendo como artista, la biblioteca del futuro puede ser ficción multimedial, puede ser libro píldoras. Entonces están las cápsulas de 50 sombras de Grey, 1080 recetas de cocina, hay bibliotecarios robot, los libros conscientes. Son libros que le avisan a uno mismo que ellos ya tienen que ser devueltos, los nanolibros para los nanobibliotecarios, los audiolibros holográficos, que hasta donde sé, esto sí está pasando, esto sí se está desarrollando, no está en patafísica. Y digamos, pues ahí está el ejemplo de cómo sería un libro holográfico, ¿no? Entonces ahí la idea, digamos, también con el blog era como poder brindar un espacio para empezar a generar ideas realmente diferentes sobre lo que es la creatividad, sobre más que todo la innovación bibliotecaria, que es como tan necesaria en términos de explorar puntos diferentes a, digamos, más allá de coger de pronto buenas prácticas que vemos en otros lados, es nosotros mismos desarrollar esas prácticas. Entonces, recién saqué el sitio, David, es un colega, de hecho trabaja acá, le pareció muy interesante y escribió en su blog también algunas preguntas patafísicas, como que tendría que ver cuáles serían como las... Porque digamos, la patafísica tiene que ver mucho con algo que ellos hablan de las excepciones. Tenemos un mundo casi como paralelo sobre excepciones, sobre todo lo opuesto a lo que es lo normal. Entonces él empezó a hablar un poco, no maneja tanto el derecho a pues planteaba algunas preguntas relacionadas con ese tema. Y lo bueno, lo interesante es que la misma Brigitte vio el comentario, vio lo que estábamos haciendo y escribió, dijo, me siento muy halagada y voy a dar mi respuesta para ella, que es patafísica, o que serían las patabibliotecas. Entonces sería aquel lugar en el cual los libros leyeran a los lectores, para así crecer el conocimiento. Tal vez los lectores saldrían un poco descuadernados, pero adictos a deshojarse, entregar a los libros estáticamente sus experiencias y querer volver por más. Entonces, lo que les digo, como que en un principio la patafísica uno la entiende como que es una especie de parodia, realmente. Y hay cosas muy interesantes de objetos patafísicos que se han creado, que ustedes pueden, más que todo los documenta muy bien Brigitte en su presentación. Pero desde hace un tiempo para acá, hace como 6 meses, a través de Alejandro Pisitel, pues, ustedes lo conocerán, es un filósofo argentino que trabaja mucho el tema de educación y cultura digital. Empecé a trabajar o a conocer algo más bien, que es el diseño especulativo. El diseño especulativo básicamente es, yo diría que cuando él me lo comentaba, yo decía, básicamente para mí es patafísica. Pero el diseño especulativo tiene algunas características muy importantes, y es que tratan de sacar el diseño de su estado como meramente, no sé si están de acuerdo todos, pero de su estado meramente comercial, llevarlo obviamente a las personas y pensar de nuevo en escenarios futuribles, pero esta vez con unas ciertas bases teóricas. Es decir, ya digamos, si uno quisiera realmente hablar de, digamos, como de crear cosas innovadoras en este tipo de tendencias, pues una forma
más cercana a la academia sería el diseño especulativo. Entonces dice, bueno, el diseño especulativo apunta a diseñar para un mundo que podría ser subyacente de lo irreal, pero partiendo no de ideas utópicas, sino de dispositivos tangibles, básicamente provocativos. Entonces, como tal, existen muchos casos de objetos que se han hecho a partir del diseño especulativo, pero desde las bibliotecas todavía no, digamos como que estoy en eso, como viendo qué podría uno hacer de diseño especulativo, pensando en eso, en el futuro, crear cosas a futuro para las bibliotecas, en diferentes, por así decirlo, mundos que podrían existir. Aquí el tema del futuro también es interesante porque hablar del futuro tiene muchas miradas, ¿no? La idea aquí no es hablar de un futuro tampoco que no existe, o sea, como que pueda pasar, sino teniendo en cuenta también ciertas cosas que sí nos puedan orientar a lo que puede pasar, que es más o menos lo que les voy a empezar a hablar más adelante. Creo que, no sé si funcione, voy a poner este video pequeñito, dura como 2 minutos. El diseño se dice de muchos modos. Antes pensábamos simplemente en diseño gráfico industrial y ahora estamos hablando de diseño hasta de la sonrisa. Ustedes habían visto que dice diseño de sonrisa. Un par de diseñadores muy inteligentes ingleses, Anthony Dunn y Fiona Raby, acuñaron la expresión diseño especulativo, que es una variante del diseño crítico. Y cuando ellos piensan en diseño especulativo están pensando fundamentalmente no en un diseño como el que tenemos hoy en todas las áreas, sea de servicios o productos que tienen que ver con resolver problemas y hacerlo en forma estética y funcional, sino están pensando en un futuro con sorpresa, en un futuro que no es la simple prolongación de lo que tenemos hoy, no en un iPod más moderno, en un iPhone más grande o lo que fuera, sino en un futuro radicalmente diferente al que tenemos nosotros. Se llamaban en una época esto de escenarios normativos en vez de los exploratorios, y ellos han trabajado con ideas de artistas, de gente que fabrica artefactos, pero la idea básica es que el futuro puede ser muy distinto al que tenemos hoy. ¿Cómo se aplica esto a la educación? Bueno, la educación justamente de lo que adolece, lo que le falta a la educación es especulación. La educación es una simple proyección al futuro de lo que se viene haciendo hace 200 años en primaria y secundaria y hace 900 años en la universidad. Si uno quisiera aplicar el diseño especulativo a la educación, tendría que pensar en un montón de nuevos formatos, en espacios donde no haya clases, en educación que no se da dentro de instituciones formales, sino en todos lados, en aprendizajes móviles, ubicuos, y en ese sentido, muchas de las experiencias que se vienen trabajando en el diseño especulativo, en el diseño de artefactos, en el diseño de dispositivos, habría que aplicarlos a la educación, porque justamente la educación lo que tiene es una inercia tan grande, que hace imposible imaginar que aprendamos hoy de un modo distinto de como lo venimos diciendo hace 2000 o 5000 años atrás. Entonces yo le cambiaría siempre lo que dice educación por biblioteca, que creo que podría aplicar muy bien. Y ese es el reto un poco, ¿no? Empezar a trabajar, digamos, en espacios como estos en los que se puede especular y a partir de eso se puede prototipar. Y también lo relaciono mucho con lo que son los espacios de innovación en las bibliotecas. Digamos, se está trabajando en una tendencia muy fuerte en otros lados que son los laboratorios digitales. En Colombia estamos empezando a trabajar en el tema, pues, digamos el laboratorio digital que tenemos acá, que coordina Camilo, pues es un ejemplo de los laboratorios digitales. Y creo yo que también pueden estar muy de la mano de lo que es el diseño especulativo. Entonces, esa es una frase de Colline Blancpain, que es una chica francesa que hizo su tesis de maestría enfocada en los laboratorios. Entonces dice como los que son los laboratorios, dice como un laboratorio en la biblioteca, ¿para qué sirve? Y es el primer documento académico que veo relacionado con los laboratorios digitales, es bastante interesante. Y hay una parte en la que ella menciona, dice, la quinta ley de bibliotecario Lindo Ranganathan enuncia que la biblioteca es un organismo en desarrollo. Entonces el laboratorio se encuentra en esta perspectiva, y esta frase la asoció mucho a lo que estábamos hablando, dice como seamos realistas pero construyamos lo imposible. Y aquí voy a dividir la charla entonces en 2 partes, espero no extenderme mucho porque de hecho tenemos como mucho tiempo, pero un poco es empezarlo a ver desde 2 perspectivas. Una es enfocada en la identidad profesional, en el desarrollo de servicios para usuarios. Ahí lo puse orientado al usuario, simplemente porque me sonó mejor y bueno, se veía mejor un poquito.
Básicamente la biblioteca, esta imagen, si alguien de pronto ya me ha visto en una charla sabe que la uso mucho, pero es que me gusta. Esta es una imagen de una biblioteca universitaria de hace 404 años, 1610, y aunque puede sonar un poco exagerado, siento que funcionaría muchas veces como nos ven los usuarios a nosotros. Los usuarios, por ejemplo, pues igual ustedes me imagino que también han tenido ese tipo de experiencias, que comentan que ven las bibliotecas como ese espacio todavía muy cerrado, ¿no? ¿Y qué está pasando? Pues digamos que estamos enmarcados dentro de algo que es un estereotipo muy grande. Entonces aquí no se alcanza a ver, pero esto es un emoticón donde está, le a una mujer, entonces tiene gafitas, el monito, porque es el estereotipo típico que tienen el bibliotecario. Y de hecho me respaldo en dos textos. Este es un artículo de un argentino, una chilena, no me acuerdo, se llama Los bibliotecarios, el estereotipo y la comunidad. Es un poco extenso, pero es un artículo muy bueno que enfatiza sobre lo que es el estereotipo. Y el otro es un libro muy reciente también, de una investigación que se está haciendo en Estados Unidos sobre el estereotipo de los bibliotecólogos, entonces deconstruyendo las percepciones y la presentación de los trabajadores de la información. Ahí también hay un enlace pues, al libro, ¿no? Para que lo puedan revisar. Entonces, si uno empieza a mirar, pues la misión, para empezar a hablar como del perfil del bibliotecario, o del estereotipo, pues también uno arranca mirando desde sus antecedentes. Entonces, Ortega y Gasset en el 35, y ya no recuerdo muy bien, la presentación anterior. Este texto lo presentó, creo que fue en una ceremonia, no recuerdo muy bien, pero básicamente este texto se llama La misión del bibliotecario, de hecho está en el enlace, lo pueden publicar ahí. Dice, bueno, está dividido en 3 partes, y la primera, enfatizo, dice, con un marcado acento filosófico, intenta Ortega exponer su concepción de la vida humana, de la misión personal, libertad individual, y la misión profesional, necesidad social del hombre. Luego encontramos en textos de la IFLA, el manifiesto de la IFLA, UNESCO, de las bibliotecas públicas, también dice, el bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los recursos, es indispensable su formación profesional y permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados. Entonces es algo que creo que todos estamos de acuerdo. Pero la semana pasada, ¿quiénes la conocen a ella? Elena Vallejo, ¿verdad? Ella está ahorita en España, digamos, presentando la defensa de su tesis doctoral, que se enfoca en la identidad profesional del bibliotecólogo en Colombia. Ahí está el enlace, sobre la imagen está, yo igual tengo la presentación, el enlace está la charla, es una charla más o menos de 40 minutos. En la charla básicamente ella toca algunos puntos. Al minuto 15 empieza a hablar del estereotipo del bibliotecario, entonces empieza a hablar de este tipo de cosas, porque todavía se sigue hablando de ese estereotipo tan fuerte. Una de las razones que dice es porque nosotros somos muy orgullosos de mostrar la biblioteca, pero no mostrarnos como bibliotecólogos, bibliotecarios. Entonces, otro enfoque después dice también que otro problema es, y me gusta porque esto lo traigo básicamente por lo que están acá haciendo ustedes, y es que de los bibliotecarios, las bibliotecas se crean por y para bibliotecarios, bibliotecólogos. Yo no hago mucho la distinción de si por lo general uso solo el término bibliotecarios para referirme a todo el conjunto de personas. Entonces me parece que también es muy acertado, y por eso es que estamos acá tratando de pronto como generar productos que sean más usuariocéntricos, ¿no? Y después hay una parte más adelante que me gusta muchísimo, ella la plantea, está respaldado, lo respaldo yo con un texto que se llama La bibliografía del oprimido, hace una crítica a la razón bibliográfica, es un texto de Carlos Escolari, un profesor argentino, que trabaja, es comunicador, y él en su texto él dice como, bueno, sale en el Premio con la Nación de Argentina, sale un texto, el texto se llama, no es un texto, es una colección que se llama Pensamiento Contemporáneo, y son textos de Marx, de Foucault y otros autores, y el tipo dice, bueno, ¿hasta qué punto eso sigue siendo contemporáneo si de esas tesis ya se ha hablado y se ha vuelto a hablar y hay otras cosas? Entonces compara un poco lo que se está haciendo en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Comunicación con los programas académicos, y se está haciendo un análisis, una tesis que se hizo un estudiante era como analizar todos la bibliografía, los planes de estudio, bueno, todos por una parte, y identificar cuáles eran los autores que más se referenciaban, que más se hablaban, que más proponían los docentes para las clases y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces el tema es muy interesante. Y ella, Marta Elena, en el audio de la grabación, ella empieza y dice, mire, yo hice un estudio en el 2010, creo, no recuerdo bien, que se llamaba Hábitos de lectura de los bibliotecólogos. Entonces ella dice que
le preguntó a muchos bibliotecólogos que cuál era el canon de los 100 libros que todo profesional de la biblioteca debería conocer. Y pues se encuentra que de eso hay una falencia inmensa. Entonces, por ejemplo, hay una serie de preguntas que son pertinentes preguntarnos, y es como cuáles son los autores principales que no conocemos nosotros, y cuáles son los autores tendencia, que son, digamos, porque digamos, bueno, tiene que ver con una tesis que se está haciendo en la Javeriana sobre este tema también, lo mismo, pero aplicado a la carrera de Ciencia de la Información en la Javeriana. Y es lo mismo, uno pregunta cuáles son los autores principales. Ella ya una persona, una chica, ella ya identificó cuáles serían esos autores, y uno contrasta con cuál, digamos, en esos planes de estudio, cómo reflejan los autores que son tendencia y que están hablando de cosas nuevas. Lo mismo en términos de temas, cuáles son los temas principales que estamos viendo, que son como los tradicionales, pero cuáles son los temas tendencia que estamos mirando. Entonces eso tiene un poco que ver con ya el momento de enfocarse a hablar de diseños de servicios de información. ¿Por qué? Pues porque si nos estamos basando en los autores que se murieron hace 30, 40, 50 años para enviar servicios para un contexto que sea entorno digital o no, pero sea hoy, pues las cosas han cambiado bastante. Son cosas que vale la pena tener en cuenta. Por cuestión de tiempo no les muestro esto, es un video de los nuevos perfiles laborales. Entonces empieza a mostrar, esto también tiene que ver con otro documento que podría ser como acercamientos de nuevos tipos de empleos, de trabajos que pueden estar surgiendo para los profesionales de la información. Estos son otros. Y en un documento de Pew Research que ellos hacen como básicamente varias publicaciones durante el año en diferentes áreas del conocimiento. Ellos publicaron uno que se llama como Robótica y los trabajos del futuro, y hablan sobre muchísimas profesiones. Entonces me puse a escarbar como un poquito cuáles eran los que hablaban sobre los temas relacionados, por lo menos profesionales de la información. Encuentro dos, y los dos, hay uno que está en contra y hay uno que está a favor. Entonces está en contra en términos de digamos, ver como el futuro un poco más optimista, más pesimista, ni siquiera que se pueda interpretar. Entonces, básicamente lo que uno encuentra con el que está en contra, él dice que pues, digamos, él cree que las profesiones, muy pocas las profesiones de los trabajadores de la información, pero que son en un nivel bajo, que son los profesores, los abogados y los bibliotecólogos, van a acabarse. Y bueno, entonces es interesante en general revisar no solo los dos puntos, sino en general el documento cómo está construido, porque tiene perspectivas que, digamos, vale la pena interpretar. Y hay un autor, que es un futurista, se llama Thomas Frey, y él dice que el 60% de los mejores trabajos en los siguientes 10 años todavía no se han inventado. Tiene que ver mucho con este video. ¿Por qué? Porque en este video empieza a decir como, mire, la mayoría de trabajos, no la mayoría, pero muchísimos trabajos que están hoy por hoy, no se crearon, no existían hace 5, hace 10 años, y empezamos a mezclar todo lo que tiene un poco que ver con el diseño, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con muchas áreas. No es muy claro nosotros en qué punto podríamos estar, es decir, qué trabajos nuevos están relacionados con nuestra área. El curador de contenidos, pues ya lo veníamos haciendo, simplemente como ponerle, no es un bibliotecario, es un curador de contenidos, existe. Y bueno, la idea aquí es también enfocarlo, les decía, no hablar del futuro por hablar. Muchas veces es bueno tener en cuenta temas de perspectiva y de vigilancia tecnológica, y voy a señalar algunas cosas que me parecen interesantes. Pues, Gartner es como el grupo que, no sé, la entidad que se encarga, digamos, muchas veces de determinar cuáles serían como, no solo determinar, sino como proponer cuáles serían las tendencias a futuro, y muchas personas los siguen a ellos. Entonces es interesante mirar cuáles son esas 10 tecnologías que para ellos plantean para el 2014. Se empiezan a hablar de Internet de las Cosas, que ya no es Internet ni Web 2.0, sino Internet de las Cosas. Los objetos se están conectando entre ellos. Bueno, el Pew Research sobre robótica, los informes de Horizon sobre educación superior también son muy interesantes mirarlos. Algunos, este último muy reciente de la ALA sobre lectura digital, y específicamente en términos de tendencias para la ciencia de la información que existe, pues el IFLA Trends, que salió el año pasado, está en español, es muy bueno, plantear como las 5 tendencias fuertes en las que deberíamos enfocar. Este es otro documento mucho más académico, que es Profesionales de la Información en 2050. Entonces está bastante interesante, es muy amplio, tiene muchísima información respecto, digamos, a cuáles son las posibles áreas en las que pueda trabajar un bibliotecólogo en el 2050. Está un estudio del
Sabit, que ellos utilizan herramientas de prospectiva para definir cuáles serían también las tendencias del futuro de la profesión. El informe APEI, cada año utiliza como un tema que sea tendencia y sobre eso hace una publicación como un monográfico. Entonces el año pasado, si no me equivoco, salió este bibliotecas ante el siglo XXI, nuevos medios y caminos, es bastante interesante. Uno que hizo Horizon, el New Media Consortium, sobre museos. De hecho, ellos sacaron hace 2 meses el primer informe que sacan sobre el futuro de la biblioteca, entonces también está como bastante interesante. Y bueno, Visión 2030 fue un charla también que hicieron hace tiempo sobre conceptos que están aplicados de perspectiva al futuro de las bibliotecas. La segunda parte tiene que ver con una charla, una serie de cosas que me han pasado en los últimos meses, que estoy tratando como de recopilar. Ustedes estuvieron en una charla de Ben Bersbow, el director del Laboratorio Digital de la Biblioteca Pública de Nueva York. Estuvo en el Congreso de Bibliotecas Públicas con subsidio en el ICU. De pronto lo han escuchado, ¿no? Básicamente él planteó, en una de las conversaciones que estábamos, dijo, el futuro de la biblioteca está en el pasado. Yo les voy a explicar un poquito en qué consiste eso. Entonces, bueno, sabemos que estamos en una sociedad, o sociedades de la información, en las que el valor no está en la medida que se valora el conocimiento, la información del trabajador. Acá hay una charla, como 7 minutos, que es la charla que hace, la charla inaugural de la 4ª Cumbre de Sociedades de la Información de países de América y del Caribe, que se hizo en Uruguay el año pasado. Es una charla que hace Pepe Mujica y hace un acercamiento conceptual desde la filosofía al tema de la sociedad de la información. Me parece que es muy interesante también revisarlo. Dime. ¿No es posible dejarlo para escuchar? ¿Será? Si no logramos que paralelamente se multiplique la igualdad y multiplicar la igualdad es multiplicar la diversidad, la existencia, la coexistencia de lo distinto, porque cada ser humano es una cosa en sí. No encuentro otras claves que las que pude encontrar en el mundo antiguo, el concepto de límite. Y creo que la nueva civilización digital debe de procurar que cada cual sepa elegir su nicho, su diversidad, porque es imposible la vastedad de lo que se nos presenta. Pero rescato y defiendo la existencia y el deber de la política en el sentido superior, porque la tecnología, librada a sí misma, no necesariamente se preocupa de la igualdad y menos de los sentimientos. Esa es otra cuestión y otra categoría que no se le puede pedir a las máquinas, y hay que pedirlo a la conducción, a la regulación, a la existencia de las decisiones políticas que tiene que tomar una sociedad. Pero mientras, para una tecnología superior se necesitan hombres superiores. Si esta tecnología avanza, y avanza, y avanza, en el marco de una sociedad de bestias, el producto será de bestias. La tecnología en sí. Depende de la calidad de los hombres. Lo dejo todo porque pues igual no dura mucho, pero pues igual estoy un poco de tiempo. Pero viene algo muy ligado a lo que es esta siguiente parte, y es, bueno, la sociedad de la información nos trae unos nuevos conceptos, y es hablar de cultura digital. Y de cultura digital, igual
pues pasamos por Pierre Lévy, pasamos por Milad Dueny, que son también franceses, podemos pasar por Hugo Pardo Kuklinski, que publicó hace 4 meses un libro sobre la contracultura, 30 años de contracultura digital, que está bastante interesante también. Publicaciones que han hecho, la primera publicación que se hizo, el primer estudio que se hizo sobre cultura digital en Colombia, que lo hicieron en la Universidad de Michigan, la Facultad de Información de la Universidad de Michigan. Y como resultado de eso, en la revista Arcadia de agosto salió un especial sobre mutantes digitales, un artículo pequeño sobre cultura digital que es de Sanjay Fernández. Dice como, bueno, ¿qué es la cultura digital? Hablar de culturas digitales. Es un conjunto de prácticas y relaciones sociales en donde se crea sentido y se resignifican las formas de interacción social por la mediación de tecnologías digitales interconectadas como el uso de internet y dispositivos como computadoras, tabletas, celulares, entre otros. Digamos que me gusta esa definición, porque esa definición en la que ellos están trabajando para el plan de Vive Digital del Ministerio TIC. Esa es como la que podría ser la definición de cultura digital en el marco de este proyecto de Vive Digital 2.0 que están ahorita. Entonces es interesante también en la medida que ellos incorporan otros conceptos como la vida plena, que es igual, si siguen el enlace de culturadigital.wordpress.com van a encontrar más información de qué es lo que ellos plantean como vida plena. Entonces básicamente, bueno, entonces esto es como resumir es lo que estábamos mirando en esto, es 20 años después y todo esto para tu bolsillo, pero ¿para qué? Pues, es pura gente caminando en la calle, todos con el celular. Y es porque se plantea un poco lo que estaba diciendo Mujica, lo que estaba planteando Fernández en su anterior texto. Y bueno, quiero como para ir avanzando, pues estamos en una economía basada en conocimiento. Las unidades de información y profesionales de la información necesitan hacer una transición de ser un centro de costo a un centro de valor agregado, a ofrecer un servicio que conozca las necesidades de información de sus clientes y aliados y actuar como un proveedor de información para participar internamente como un socio del conocimiento. Eso es muy enfocado desde la administración, pero creo que aplica mucho lo que queremos. Esa es una charla de Nishan Shah, esa sí me la pongo. Es un profesor de la ENE, está trabajando en Alemania, es la charla inaugural que hace en la universidad y su tesis doctoral está enfocada en los cyborgs. Entonces él empieza la charla diciéndoles: hola, mi nombre es Nishan, y al final de la charla les voy a convencer de que todos ustedes son cyborgs. Básicamente plantea un poco lo que es la historia de las tecnologías invisibles como el tiempo, que es algo que es meramente humano, pero después plantea, como para cerrarlo así rápido, es como todos ustedes deben tener un celular por hoy, y si ustedes, normalmente la mayoría de veces más los hombres, lo guardan en el bolsillo del pantalón. Si ustedes en un momento se tocan el pantalón, ustedes no sienten el celular, les falta una parte de su cuerpo, ¿sí? Entonces es muy interesante la charla y cómo lo planteas. Y bueno, esto aquí es como para ir cerrando, es que lo mencionaba arriba como sociedad del software, porque básicamente hay un tipo que se llama Lev Manovich, es un ruso, pero vive en Estados Unidos, y él dice que tenemos que olvidarnos de los, no es que olvidarnos, pero él dice básicamente, el software ha hecho posible que exista, por así decirlo, una sociedad de la información global. Y que quiero como ir cerrando con este tema. Le he hecho unas cosas increíbles, algunos videos. Básicamente, ¿en qué punto estamos así como bibliotecas y qué tendría que ver un poco este tema? Pues es que él dice, hay algunas cosas que no han pasado más de 15, 20 años en que el software ha reemplazado mecanismos tradicionales para compartir cultura. Entonces, habla un poco de lo que es no se enfoca en bibliotecas, ha hablado 2 o 3 veces de bibliotecas, pero las veces que ha hablado de bibliotecas lo ha hecho para referirse al tema de la digitalización de documentos en museos y en archivos y en bibliotecas. Entonces, dice como que ese tema de esa explosión cultural de contenido en la web, en las redes sociales, la intersección de esos museos y bibliotecas y otros agentes han abierto fundamentalmente nuevas posibilidades de estudios culturales, tanto históricos como contemporáneos. Y ahí es donde empiezan como uno a mirar qué cosas de diseños colectivos podrían estar pasando. El caso de lo que está haciendo la Biblioteca Pública de Nueva York me parece que estaría muy enfocado en lo que es diseño especulativo. Y bueno, como para ir cerrando, acá hay una charla. Esta charla se hizo como 2 semanas en el Museo Nacional, que es una cátedra que ellos hacen cada año, y el tema central era Nación Digital. En esas charlas pues estaba Alejandro Piscitelli de nuevo, pero lo interesante es esta charla de Camilo, que es el director de la facultad del programa de Historia de la Universidad de los Andes, y él, para hablar de
nación digital se enfoca en bibliotecas y la digitalización de las bibliotecas. Entonces me parece que resulta muy bien todos los temas que se han estado trabajando. Y como para ir cerrando, les voy a dejar este artículo. Es un artículo que se llama Hackear un país, hackear una cultura, un acercamiento crítico a proyectos intervencionistas de arte y cultura libre en América Latina. La idea es que, pues, digamos, como que hablo muchas cosas de afuera, y lo interesante es que más que traerse muchas cosas de afuera es ser consciente de cuál es nuestro entorno y especular mucho. Esto es último, si les interesa todo el tema de la visualización de información que está muy relacionada con nuestros temas, es un libro enfocado en visualización de información para la defensa. Hay algunos casos que utilizan análisis de información, cosas que se pueden hacer desde las bibliotecas para la defensa de derechos humanos, para la defensa de muchas cosas. Entonces me parece que también puede ser un texto muy interesante como para abrir ese campo espectro de posibilidades que tenemos y empezar a especular más. Gracias.